ayer estuve con Graciela Ocaña con jubilados, y un centro de jubilados, y si vuelvo tarde, ¿cómo es? Esas son los reclamos más comunes. Obviamente después hay una conversación con los comerciantes acerca del proceso inflacionario y de qué cosas puede hacer la ciudad para aliviar lo que les ocurre a ellos. Fernando. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Fernando, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, Te muy hacía bien. en España. Estaba en España, pero ahora estoy acá. Pero solo por Racing. Exactamente. Estaré para sufrir Se hubiera quedado en Madrid. En España. Lo estoy Bueno, pensando. si él está sufriendo, imagínate nosotros, el Independiente. Pero bueno, es parte de la existencia sufrir con Racing. Y bienvenidos al mundo del sufrimiento a los primos independientes. Preguntarte, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad gobernada ya hace 4 administraciones por el PRO, ¿no? Primero 2 de Mauricio Macri, después 2 de Horacio Rodríguez Larreta. En general no hubo competencia, salvo la de en el primer turno de Larreta, que compitió con Gabriela Michetti, que eran 2 dirigentes del PRO. ¿Cómo es hacer campaña siendo un candidato radical, parte de la coalición de Juntos por el Cambio, pero en un distrito que está gobernado y liderado por el PRO hace tanto tiempo? Mira, nosotros competimos en el 2015 y fuimos a un balotaje. Hicimos 32 propuestas y después el gobierno de Horacio llevó 28 de esas 32 propuestas adelante. El mapa del delito, el sistema único de denuncia, la historia clínica digital, la construcción de un polo educativo en Mataderos. Y a partir de ese momento, no solo trabajando por esas propuestas, sino después, a partir del 2019, cuando se terminó de conformar Juntos por el Cambio, trabajando en muchas áreas dentro del gobierno. Hay gente de nuestro equipo que se incorpora al equipo de salud, o al equipo de educación, o al equipo de desarrollo económico, la Secretaría de Ambiente. Claro. Ahí era una elección clásica, digamos, porque Evolución era, sí. No era una interna de Juntos por el Cambio, digamos. Es que a nosotros durante mucho tiempo no hubo buena voluntad para armar o conformar Juntos por el Cambio en la ciudad. Y recién lo armamos en el 2019, cuando fuimos todos juntos, que Mauricio Macri fue candidato a presidente, yo fui candidato a senador y Horacio fue candidato a jefe de gobierno y ganó en primera vuelta con un margen o con un número récord. ¿Qué es lo que yo veo? La verdad que en esos 16 años el gobierno de la ciudad instaló un método de gestión. Y ese método de gestión resuelve muchas cosas. Pero ese método de gestión ahora hay que llevarlo a otras áreas. Hay que llevarlo, como decía, a la salud, a la educación, a la resolución de los piquetes, a una mirada más sensible en las diferencias y a algunas áreas donde requieren políticas públicas transversales para determinados grupos. Uno son las personas mayores. O sea, es una ciudad que 1 de cada 5 personas tiene más de 60 años. Y no es que hay una mirada transversal de cómo los mayores viven la ciudad, cómo están diseñados los bancos de las plazas, cómo están puestas las paradas de colectivos, si los contenedores se pueden abrir si pesás 45 kilos y tenés 80 años, si pisás y llevas una bolsa al mismo tiempo. El sistema de salud no es lo mismo para alguien de 18 esperar a la intemperie que para alguien que tiene 70 años esperar un turno 3 o 4 meses o esperar afuera de un hospital. Y también pasa con los jóvenes, que hoy tienen una situación muy distinta de cuando nosotros éramos jóvenes, y eso genera angustias diferentes, entre ellas el tema de acceso a la vivienda y el tema de la calidad de la educación. Yo estuve hablando, por ejemplo, en el CBC en Lugano, y le preguntás a los chicos que están estudiando si la escuela los preparó para la universidad, para el CBC, ni siquiera para lo que viene después, y el 95% te dicen que no. Entonces ahí hay políticas muy, muy importantes por llevar adelante en materia educativa para revertir eso. También, como decía antes, el tema de acceso a la vivienda. Ayer recibimos una encuesta, Pepe, de Opina Argentina, de Facundo Nehamkis, que lo daba muy parejo, 27-26, la pelea entre Jorge Macri y Martín Lustó. Martín, ¿cómo te ves? Para el sprint final queda menos de una semana, o sea, 8 días para la elección, pero menos de una semana de campaña, porque el jueves es el cierre de campaña. Mira, nosotros arrancamos la campaña con 121 propuestas. Lanzamos inclusive un mapa de microintervenciones que está disponible en nuestra página web, en martinlustó.com, que son microintervenciones, un mapa donde en cada uno de los barrios te dice, mira, acá hay que modificar esto chiquito, acá hay un terreno baldío que se puede transformar en otra cosa, acá hay un muro que genera inseguridad, acá hay un giro para poner, acá hay una calle para ensanchar, acá. Todas estas cosas están mapeadas lugar por lugar. Y hemos hecho una campaña donde hemos
transmitido las propuestas que tenemos. Todo este sprint final para nosotros son las paradas de el recorrido hacia la ciudad que soñamos en salud, en seguridad, en educación, en vivienda, en política para jóvenes y para los mayores. Y contamos pormenorizadamente, no solamente qué proponemos, sino cómo lo vamos a hacer. Igual que, como decía antes, cuando perdimos, las propuestas que hicimos se llevaron adelante porque eran propuestas realistas, pormenorizadas acerca de cómo se implementaban. El sprint final para mí es eso, es hacer hincapié en las cosas que creemos de qué es lo que la ciudad puede hacer a partir del método que ya tiene. Y después, como decía al principio, tenemos que esperar. Las encuestas marcan eso. Yo no soy muy afecto a mirar encuestas, porque no voy a modificar lo que propongo por las encuestas, ni lo que digo. Y además suelen fallar en los últimos tiempos. Suelen no. No encuentro ninguna que le hayas pegado casi. No, acá y afuera pasan cosas muy extrañas con eso. Sí, yo creo que las encuestas no captan fenómenos muy grandes sociales, y además hoy con la metodología es muy difícil captar la atención de la gente. Entonces hay grupos muy grandes que deciden no contestar. Y esos grupos muy grandes no son homogéneos, no están distribuidos igual que la sociedad. No te contesta el que no está politizado, entonces te contesta más la grieta. No te contestan los jóvenes, entonces están subrepresentados en las muestras. Entonces cuando uno lo mira desde el punto de vista técnico, a mí que me gusta la estadística y la matemática, le encontrás falencia al método de encuestar. Entonces pierden. Yo te digo otra vez, me parece que es malo. Si uno quiere transformar la realidad, es malo mirar la encuesta. Uno puede decir, mirá, obviamente a la gente le preocupa la inseguridad o la educación o el acceso a la salud o los piquetes, eso es un tema. Pero después, a la hora de si me gusta uno u otro, nada, uno tiene que ser y construir equipos en virtud de qué es lo que quiere hacer. Si la gente no te vota es porque está buscando otra cosa, y si te vota, por suerte vota esas ideas. Lo que yo no creo que hay que hacer es correr detrás de la moda del momento, porque entonces no tenés ningún mandato para transformar nada. Para lo único que sirven las encuestas, en todo caso, para algunos es para bajar la ansiedad. Vamos bien, vamos mal. A mí eso no me modifica mucho. Creo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y si confían en nosotros, se manifestará el domingo. Martín, sos economista, pero hace mucho rato ya que superaste ese estadio. Ya estás en otras cuestiones que tienen más que ver con la mirada de un hombre de Estado. En este caso, un Estado que es el del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves a la ciudad en materia financiera? ¿Qué cosas hay por hacer desde la economía en la ciudad de Buenos Aires? Mira, igual que en el resto de las cosas que dependen de lo nacional, el gobierno puede hacer muchas acciones para resolver la vida cotidiana de aquel que está padeciendo un problema. Entonces ya sabemos que hoy cuando recorres la ciudad hablas con comerciantes, te dicen no tengo precios, no puedo reponer stock. Algo muy anómalo que empecé a escuchar que hace mucho tiempo que no escuchaba, porque por ahí ahora, cuando nosotros éramos chicos, te mandaban a hacer los mandados, te daban plata y no sabían cuánto iban a costar las cosas. Eso te vuelve a pasar hoy. Pero es la primera vez que escucho comerciantes que me dicen, si me viene a comprar 1 litro de lavandina lo vendo. Si me vienen a pedir 10, ya pienso que tengo mal el precio. Claro. Pienso que lo tengo demasiado barato. Entonces, están con un problema de capital de trabajo, están con un problema de precio, reposición de stock, que sí nosotros proponemos y ya tenemos medido cómo hacer y cuál es el costo. Primero, hoy muchas empresas tienen saldos de ingresos brutos a favor. Eso es capital de trabajo. Pagaron más impuestos de lo que tenían que pagar. Cuando la inflación es 120%, tener menos capital de trabajo es carísimo. Entonces, eso se puede devolver de manera express. Segundo, se puede bajar a la mitad los agentes de retención y percepción. Hoy hay muchas empresas que ofician como agente de retención o percepción. Es decir, que si te pagan una factura, te retienen una parte para entrarle al fisco, y cuando pagan un servicio, también, una parte la tienen que pagar al fisco en nombre tuyo. Eso le saca a uno y otro lado capital de trabajo. Y además es mucha carga administrativa. Ese número de agentes de percepción y recepción se puede bajar a la mitad. En el caso de sellos podemos reducir, en el gobierno de Macri se universalizó el impuesto a los sellos, a un montón de hechos imponibles que antes no estaban. Se puede reducir a 3 o 4, casi sin merma, pero otra vez liberando mucha carga administrativa. Y hacer que las pymes que nacen, los primeros emprendimientos, no sufran retenciones ni percepciones, porque son las que necesitan capital de trabajo para crecer. Todo eso se puede hacer desde la ciudad. Igual que se puede, las jubilaciones son paupérrimas, pero la ciudad tiene mecanismos para complementar eso. Por ejemplo, darle un pase cultural, como se da a los jóvenes,
a los adultos mayores. Si el wifi o los datos son caros, poner wifi en todos los centros de jubilados. Se puede hacer hipotecas inversas. Vos pensás que los mayores, muchos de ellos, tienen ahorros acumulados. ¿Dónde lo tienen? En su casa. Son propietarios. Y sin embargo, cuando van al banco no pueden conseguir dinero. El banco les puede dar el equivalente a 2 o 3 veces su jubilación adicional con la garantía de la propiedad que tienen. Eso se hace en otros lugares y aquellos que son propietarios... En España se usa mucho eso. Entonces aquellos que son propietarios, en lugar de ganar 78.000 pesos, pueden ganar 220.000 y te cambia la vida. Son instrumentos que la ciudad puede desarrollar y que pueden contribuir a resolver aquellas cosas que la macro, o en el caso de los mayores, el sistema jubilatorio no les está brindando. Fernando. ¿Cuánto los perjudicó la extrema confrontación que hay en Juntos por el Cambio? Digo, esta semana veíamos María Eugenia Vidal, Facundo Manes se pronunciaron a favor de Rodríguez Larreta. Eso generó críticas de Macri muy duras, críticas de la misma Patricia Bullrich, que se trata de 2 votos, decían. Dirigentes que incluso dicen que están con Patricia Bullrich, dicen si gana Rodríguez Larreta no lo vamos a votar. Dirigentes que están en el espacio de Rodríguez Larreta que también critican ferozmente a Bullrich. De cómo se sale de todo eso, cómo se termina, porque digamos en general confunde mucho al electorado y sobre todo al electorado que tiene alguna expectativa puesta en la coalición opositora. Primero, yo no creo que solo confunda, sino que genera angustia. Porque yo noto mucha energía de querer dar vuelta a la página y salir otra etapa. Y cuando el vehículo en el que confías, el espacio en el que confías para salir otra etapa, tiene esas contradicciones o esas pujas, la verdad que te genera angustia. Primero, a mí me parece ya un exceso criticar las posturas personales de distintos dirigentes. No sé, yo voy a hacer algo hoy con Facundo Manes, que además está trabajando con nosotros para, en caso de ganar, abordar el tema de salud mental, que es todo un tema, particularmente para los jóvenes en la ciudad. Pero a mí no se me ocurre, hay dirigentes que están con Jorge Macri, dentro del Juntos por Cambio, y hay otros dirigentes que están con nosotros. Hay funcionarios del gobierno de Horacio que están con Jorge Macri y otros que están con nosotros. A mí no se me ocurriría criticar a alguien porque está con otro. Es su postura personal. Entonces a mí me parece que estamos entrando en un estado de ánimo con respecto a cuán importante es que alguien apoya a uno a otro, que me parece desmedio. No sé, Mauricio Macri apoya a su primo. Yo no me voy a enojar con Mauricio Macri, es su derecho. Punto. Me ocupo de construir nuestro espacio. Lo que me parece es que el tono de interacción está generando lesiones otra vez en la expectativa colectiva. Y yo lo adjudico en parte a que el PRO nunca ha tenido, no conoce mucho las internas. Yo he usado siempre las PASO porque me parecen el mejor método para elegir candidatos. Si alguien te gana es que es mejor para toda la gente que está votando, entonces es mejor que vos, punto. Y el PRO no está muy acostumbrado a eso, entonces las disputas se transforman en una suerte de disputa personal en los medios. Y me parece que eso no es bueno. Llevas ventaja en eso de venir del radicalismo. El radicalismo sí está acostumbrado a discutir, sí, a veces no del mejor modo. Excesivamente acostumbrado. No, pero particularmente en las PASO. Yo usé PASO en el 2013, en el 2015, en el 2017. ¿Qué es lo que ves ahí? Obviamente que toda competencia es intensa porque uno cree que las propuestas de uno, o el equipo de uno, o la visión de uno es mejor. Y es una competencia como cualquier otra, entonces se transforma en algo que tiene condimentos, que tiene pimienta, pero tenés que entender que estás en el mismo espacio político. Y entonces tiene un límite, porque al día siguiente tenemos que estar juntos. Yo no descarto igual que vamos a estar todos juntos, porque lo vimos en Santa Fe. En Santa Fe, Maxi Puyaro recibió una cantidad de agresiones que estaban fuera de toda norma. Y esa misma noche dijo, para mí el pasado ya terminó, y a partir de ahora construimos todos juntos, y yo creo que Maxi va a ser el próximo gobernador de Santa Fe. Entre los distintos sectores que dijiste que estuviste conversando en tus recorridas, hablaste de los comerciantes. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones de los comerciantes? Hoy los comerciantes tienen 3 problemas. El primero es, les está cayendo la demanda. A medida que la inflación sube y que la economía se estanca, todos tenemos menos poder adquisitivo. Y cuando tenés menos poder adquisitivo podés comprar menos. Entonces la enorme mayoría de ellos dice, tengo menos ventas, pero al mismo tiempo me están pasando más
precios más altos de las cosas que tengo que vender. Entonces no puedo pasar todo el aumento de precios porque vendo todavía menos. Entonces lo que se les achica es lo que les queda. Muchas veces no saben si van a reponer lo que acaban de vender porque venden a 100 y cuando van a comprar lo que acaban de vender resulta que vale 120. El otro día estuve en una ferretería, que vos sabés, una ferretería tiene como 12.000 ítems distintos, entre 10.000 y 15.000. Tenía una lista de precios en la pantalla que cada 30 minutos la actualizaba. ¿Cada 30 minutos? Cada 30 minutos. Eso es una mecánica de hiper. No, porque son tantos ítems distintos que está revisando a ver qué rubro lo tengo que modificar. Y eso, ahí tenés a alguien que tiene un sistema porque tiene muchos, pero cuando vas a un barrio popular y ahí adentro hay un almacén, pierden un tiempo a la mañana, pierden 3 horas porque se meten en las páginas de los mayoristas para ver si lo que tienen ya comprado, que tienen que vender, aumentó de precio y entonces lo retocan. Entonces, esas son las angustias. Y dentro de esas angustias te dicen, bueno, ¿qué se puede hacer para bajar impuestos? ¿Qué se puede hacer para sacarnos carga administrativa? Y por eso las propuestas que yo les acabo de comentar. Claro, porque en muchos casos esta mecánica que vos mencionás también depende de una política económica a nivel nacional, no tanto de la ciudad de Buenos Aires. Sí, por eso es que, y ahí hay un punto importante, el jefe de gobierno de la ciudad tiene 3 roles distintos, porque la ciudad es un híbrido. La ciudad es una ciudad, es una intendencia. Entonces te tenés que ocupar de la plaza, de la vereda, de la iluminación, de la poda, del tránsito. La ciudad es una provincia. Te tenés que ocupar de la salud, de la seguridad, de la educación, de la justicia. Y la ciudad también, el jefe de gobierno de la ciudad, es una voz más en el debate público nacional. Y tiene algo que decir con respecto al rumbo nacional. En mi opinión, cuando los jefes de gobierno se han quedado callados con respecto a los yerros de los gobiernos, se han agudizado los problemas, y a veces esos yerros son de tu propio espacio político y tenés que decirle a tu propio espacio político, por acá no. Por eso es que nosotros tenemos un equipo muy grande trabajando en todas las áreas de gobierno de la ciudad, pero por otro lado el equipo económico mío está trabajando desde hace mucho tiempo en los planes nacionales para contribuir con el tema nacional. Martín, danos un minuto por favor, tenemos que hacer una claro. pausa muy breve, ir al servicio informativo y luego continuamos. Estamos conversando con Martín Lustó, precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, aquí en nuestros estudios, y quiero hacer participar también a nuestros compañeros, a toda la totalidad de la mesa en esta conversación. Nico, por favor. Yo lo voy a llevar a mi plano. Sé que es una cuestión muy tranquila, muy relajada, frívola, como es independiente. Y como sos reconocido hincha independiente, te quiero preguntar cómo lo sentís y cómo lo ves, porque uno nota al hincha independiente que hoy está muy preocupado por el presente y tiene miedo de otra vez caer. No sé, otra vez caer. Cuando vos decís otra vez caer, es otra vez el descenso. Porque caer, yo siento que ya caímos. Claro. No sé, yo el otro día estaba peinando en mi cabeza. Mi hijo nació justo el año que estábamos en el descenso, ¿viste? Me es muy difícil convencerlo de ser de Independiente. La verdad. Porque a mí me tocó vivir, no sé, las finales épicas con Estudiantes. Me tocó la final de Talleres ganarle con 7. Me tocó la Libertadores, la Intercontinental. Me tocó el equipo de Solari en el 89 remontando de atrás. Me tocó ganarle el último partido 4-0 Huracán. Me tocó, y de golpe veo esto, digo, claro, cuando nos fuimos al descenso yo me consolaba, entre comillas, diciendo, bueno, si todo se degradó en la Argentina, porque esa es la verdad, bueno, también mi equipo. Pero ahora lo que veo es mucha incapacidad para construir un proyecto. Y a mí me parece que una de las cosas que le hizo muy mal al fútbol es cuando se mezcló mucho más con la política. Muy mal. Y hoy veo que está terriblemente mezclado, de hace un largo tiempo terriblemente mezclado, y que no encuentro un proyecto para salir. Y te digo, en donde más lo sufro, viene mi hijo y me dice, papá, ¿tengo que ser independiente? Y digo, no, hijo, podés ser de lo que quieras, pero me duele en el alma. Mi abuelo era independiente, mi viejo era independiente, mi hermano mayor Román es independiente, yo de independiente, y mi hijo no quiere ser independiente. ¿No lo llevas a la cancha? No, aparte no es fanático del fútbol. Le gusta el básquet. Lo he llevado a ver a Argentina varias veces, pero le gusta el básquet.
Se sonríe porque el hijo mayor. Mi hijo también juega. ¿Viste? Le gusta el básquet. Sí. Lo hablaste con Néstor Grindetti, digo, es el presidente Independiente, es el candidato de PRO a gobernador precandidato, ¿no? Por Patricia Bullrich en la provincia, y hay mucha gente de la oposición en la conducción de Independiente. Cristian Ritondo. Sí, yo estuve con Néstor cuando jugó Racing Independiente Racing, el 1-1. Estuve ahí hablando un poco con Néstor en la cancha, pero nada, la verdad, yo siempre digo estoy dispuesto a colaborar en lo que me pidan, pero yo me dedico a otra cosa, no soy dirigente de fútbol. Siempre he disfrutado del fútbol, juego o jugaba, porque ahora ya me cuesta mucho, pero nunca pensé, y además otra vez me parece que la mezcla de la política y del fútbol que se puso de moda en un momento, me parece que le hace muy, pero muy mal al fútbol. Marcela. Estamos viviendo en una ciudad culturalmente riquísima, ¿no? La mejor. La mejor. La mejor, realmente la mejor. ¿Cómo optimizar eso en cultura, ¿no? ¿Cómo optimizar lo que ya está dado? Mira, como vos decís, a mí me ha tocado viajar y vivir afuera. Es muy difícil encontrar una ciudad que tenga la movida y la vitalidad cultural que tiene Buenos Aires. Porque en algunos casos vos podés decir, mira, pasa esto, ¿no? No sé, vos vas a Nueva York, está el Broadway, el Off-Broadway. Sí. Esta es una ciudad que en librerías, en teatro, acá está viniendo gente a aprender la vanguardia del teatro de todos lados del mundo. Sí. Hay un método de producción que es distinto. Ayer estuve con todas las editoriales ahí en... Claro. Nada, toda la movida es impresionante. ¿Qué es lo que creo que necesita en este contexto? Que las líneas de financiamiento de la cultura, sobre todo de la cultura independiente, sean más estables. Uh-huh. Que programas como Pro Teatro te den la tranquilidad de que tenés fondos para producir a un plazo más largo, y que aquellas compañías o aquellos teatros que están al mismo tiempo produciendo, teniendo escuela, por ejemplo, y dando espectáculos, tengan la tranquilidad de que su flujo de producción teatral y su flujo de producción de cultura es más estable. Uh-huh. Y eso, que tengan más volumen y más concentrado en aquellos que muestran que tienen capacidad para hacer eso, para que se conformen otra vez compañías o organizaciones más estables que puedan ir produciendo. Esta es una ciudad que tiene, por donde lo mires, cultura de todo tipo. Lo que hay que hacer es regarla, y muchas veces es regar lo que está abajo. Uh-huh. De la misma manera que creo que esto es más para nuestra generación, que a veces nunca la ciudad de Buenos Aires o Argentina exportó tanta cultura, particularmente cultura urbana, como ahora. Uh-huh. ¿No? Cierto. Duki, Bizarrap, sí. Woz, Nicky Nicole. Es muy impresionante lo que está pasando. Ni con el tango, nunca pasó. Yo creo que eso está todavía subaprovechado. A mí me gustaría que Buenos Aires se transformara en una meca de eso. Igual que la cultura nueva de los jóvenes, gamers, programación, etcétera. Me gustaría hasta tener un espacio físico, y lo estoy conversando con los actores más importantes de eso, para que la ciudad de Buenos Aires se transforme como un lugar donde la gente quiera venir a aprender eso, que es una cultura que está mezclada. Tiene que en muchas dimensiones distintas. Tiene la música, pero tiene el gaming, y creo que eso merece un capítulo aparte. ¿Y merece presupuesto también aparte? Sí, por eso decía que Pro Teatro merece... me parece que hoy hay un problema con la ley de mecenazgo. La ley de mecenazgo sí. Es un instrumento muy interesante. Pero si vos te tardo 6 meses, 8 meses en desembolsar el mecenazgo, no te sirve para nada. No te sirve para nada. Yo creo que esos instrumentos, como decía, eso es y además, el combustible. Perdón, ¿no? Que estuvo muy deteriorado por la pandemia, ¿no? Todo ese circuito. Estuvo deteriorado en 2 dimensiones distintas. Uno estuvo deteriorado en lo comercial, sí. Porque obviamente se paró, pero además yo convivo con un artista. Claro. Los artistas tienen algo que no tenemos ninguno de nosotros, que es que yo estudié economía en el 89 básicamente porque buscaba una salida laboral, era bueno con los números y el país era un quilombo, hiperinflación. El artista, cuando decide qué hacer, no sabe de qué va a vivir. Después por ahí le va bien y tiene suerte, como es el caso de mi mujer, pero algunos otros, o amigos o amigas de ellas, no. Entonces, para ellos es muy importante expresar su arte, y en la pandemia no es solamente que no tenían ingresos, no podían expresar su arte. Claro. Y eso fue un impacto psicológico y profesional muy, muy importante. Yo, por suerte, veo que eso, como se dice en inglés, volvió con venganza. Es decir, ahora hay más ganas.
hay más ganas de salir, no solamente de ellos, de expresar y de producir, sino también de la gente de disfrutar de eso. Sí, Martín, pregunta básica para problema complejo o muy complejo. ¿Qué hacemos con los piquetes? ¿Qué mecánica tenés prevista para semejante cosa? Mira, yo veo muchos que dicen conmigo no van a estar, pero no te explican cómo. Entonces yo voy a decir cuáles son los instrumentos que hemos estudiado en otros lugares que ayudan a resolver el problema. Primer punto, vos tenés que reducir el volumen de los piquetes, porque alguien te dice los voy a correr, pero vos si tenés 10.000 personas necesitas 5.000 policías. Necesitas un policía cada 2. Entonces vos tenés que reducir la cantidad de gente que hay en los piquetes. Eso es ir reduciendo la cultura del piquete. Entonces nosotros vamos a sancionar un nuevo código de convivencia como tiene Jujuy y Mendoza. ¿Qué hace el código de convivencia? Vos decís voy a manifestarme, porque acá manifestarte podés. Lo que no podés es cortar la calle y que otros circulen. Voy a manifestarme. En el momento en que la manifestación transcurre por afuera de la norma y corta, sos pasible de una sanción económica fuerte. Y de hecho si no la pagás te embargan la cuenta. La última vez que ATE hizo una protesta en todo el país, en Mendoza no lo hizo porque le habían embargado la cuenta y no podía operar bancariamente, entonces dijo, acá no jodo. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es hacer corresponsable de que la manifestación transcurra por afuera de la regla, de la norma de convivencia, a todo aquel que la ayuda, a las unidades de transporte que trajeron a la gente, al que te presta el sonido, al que te da la comida, al que te pone un baño químico. Todos van a ser multados de la misma manera. Ahí reducís la cantidad. Cuando reducís la cantidad y además impedís que haya chicos, sancionando a aquellos que traen chicos, sus hijos a las manifestaciones, la policía, si tiene que actuar, puede actuar. Entonces esa es la manera en que hemos visto que en otros lugares se ha corregido y se ha reducido y se ha ordenado el problema. No es solamente con fuerza, con violencia, y mucho menos diciendo lo voy a hacer. Pero también se necesita el aval de la justicia, el accionar de la justicia. Y la justicia parece muy remisa a veces a cumplir con su misión. Por eso necesitamos un nuevo código de convivencia donde la sanción no es... Hoy existe el código contravencional, la multa es muy baja y es en sede judicial. En el caso de Mendoza es en sede administrativa. La pone directamente el Poder Ejecutivo. Cuando la manifestación pasa a, digamos, a otro volumen y a otro tono, sobre todo el tono político y demás, que necesitas de la fuerza de seguridad. Digo, de hecho lo proponen los candidatos. Y necesitas que efectivamente sea la fuerza de seguridad comandada por el mismo signo político. ¿Qué pasa con el gobierno actual, el kirchnerismo, si sigue estando en el gobierno nacional, digo, para poder sostener ¿no? cualquier tipo de contención a una manifestación con mucho volumen, cuando son 50, 100.000 personas? Primero, yo creo que uno de los problemas que tenemos que inauguró el kirchnerismo es una cultura del piquete. Vos a veces ves que hay un corte por un problema a resolver que es mucho menor que el perjuicio que causa el corte. ¿No? Tuvimos cortado Richieri una vez porque en un allanamiento a alguien le habían robado, no me acuerdo si eran $2.700. Y cortás toda la Richieri. Entonces generamos una cultura, eso hay que deshacerlo. En segundo lugar, cuando las manifestaciones son multitudinarias, es muy difícil. Es decir, cuando la gente se manifestó por el Mundial, la verdad que no, pues es muy difícil. Sí creo que es muy importante el trabajo en conjunto. Y reordenar el tema de la tercerización de planes. Ahora, más allá de eso, la ciudad tiene instrumentos para ir reduciendo el volumen de los piquetes y entonces o de las manifestaciones y que no se corten calles. Los tiene. Si la economía va mejor, si hay otro signo político o si hay una mejor colaboración, todo es más rápido. Pero vos tenés que tener tus propias herramientas. ¿Tenés previsto un plan de obras importantes estructurales en la ciudad de Buenos Aires? Te pongo un ejemplo. Hace mucho tiempo que no se hace un trabajo importante en lo que es el ingreso y el egreso de la ciudad de Buenos Aires para las horas picos. Estamos cada vez más autos, siempre con los mismos caminos, siempre con las mismas estructuras. No se escuchan además ideas alternativas. Me pasó algo muy interesante en San Pablo, por ejemplo, que vi que en el aro que rodea San Pablo, lo que sería la General Paz, arriba de lo que es la autovía que está para eso y recorriendo el Titelo, que sería nuestro riachuelo, los tipos se montaron un monorriel y que le permite circular, le permite que la gente llegue hasta ese punto y llegue casi a cualquier lugar de San Pablo por eso. No estoy diciendo específicamente por esa obra, digo, hay iniciativas que yo no veo que se tengan en la ciudad de Buenos Aires. Es muy complejo entrar, circular y salir de la ciudad de Buenos Aires. Primero, cada vez que alguien habla de monorriel en la ciudad de Buenos Aires o en Argentina, lo remiten al capítulo de Los Simpsons en que hay un monorriel en Springfield. Pero hubo proyectos interesantes en algún momento,
¿sí? Para más adelante, para ver cómo de Lepiani y Riccieri por encima podrían tener algo de ese tipo. Pero voy a las cosas concretas que sí se pueden hacer. Primero, hay una discusión, hay dos maneras Jorge Macri tiene una y nosotros tenemos otra, acerca de cómo abordar la eliminación de todas las vías, de todas las barreras que tiene el Sarmiento, ¿sí? Aquel que alguna vez circuló por Nazca, Rivadavia, sabe de qué hablo. Son 22. La propuesta de él es hacer un viaducto. El viaducto para mí tiene muchos problemas. El primero es que el único viaducto lindo que hay en la ciudad de Buenos Aires, el bajo viaducto lindo, es el de las 3 cuadras del barrio chino, porque hay mucha actividad comercial. Si vos mirás el viaducto del San Martín, el que vive en Paternal o en Villa Crespo, sabe que eso está hasta ahí, que no está ni abierto para que no se intruse. Si vos vivís en Flores, Floresta, Villaluro, o vivís en Caballito, en Bodeo, sabés que los bajo autopistas de la 25 de Mayo, de la Perito Moreno, son peligrosos, son oscuros. Entonces nosotros pensamos que eso hay que hacerlo como es hoy, hasta una parte de Caballito en trinchera, como es el Paseo del Bajo, y ahí corres 4 vías. ¿Cuál es la importancia de correr 4 vías? No solo que eliminás las 22 barreras, el otro proyecto, como choca con la Perito Moreno, en lugar de hacer 9 kilómetros de recorrido eliminando barreras, solo hace menos de 4 kilómetros de recorrido eliminando barreras. Pero lo más importante es que vos corres un subte gratis. Si yo tengo 4 vías, el que viene de la provincia de Buenos Aires viene en trenes más rápidos, pero yo acá corro desde Liniers hasta 11, corro en las otras 2 vías un tren intraurbano que es como un subte, que es un reclamo que hace mucho tiempo te hacen en Liniers. El otro viaducto que habría que haberlo hecho distinto es el del San Martín, que tiene 4 vías en algunos lugares y 3 en otras. Si hubieras puesto 4 vías en todo el trayecto del viaducto, hubieras corrido un subte elevado de Devoto a Plaza Italia, gratis. Hay que hacer la línea F, pero hoy la línea F no se va a hacer en el próximo mandato. ¿Por qué? Porque hace falta que los estudios de factibilidad se completen como corresponde para iniciar la licitación. La F es muy importante porque va de Constitución a Plaza Italia y te cierra el anillo. Tiene, entre las paradas que tiene con intersecciones en otras líneas, con otras líneas, y la cantidad de líneas que intersectan, 9 distintas. Y lo que sí hay que abordar de manera totalmente distinta es el tema que vos estabas mencionando. En las ciudades el problema se llama congestión. Y no es un tema. Congestión es, si tengo oportunidad de hacer subte, que te digo, los 2 que tengo, Devoto, Plaza Italia y Liniers 11, porque estoy resolviendo las barreras, ayuda, mejor transporte público. 2, eliminar las barreras ayuda un montón. 3, otro sistema de estacionamiento. Nosotros estamos proponiendo otro sistema de estacionamiento distinto que tiene que ver con, en lugar de pintarte el cordón, delimitar los cajones, y con una aplicación en el teléfono, igual que tiene La Plata, vos poder encontrar dónde está el estacionamiento en la calle más cercano. Pero además yo tengo la versatilidad de decirte, mira, yo no te cobro si vos dejaste el auto en tu casa. No te cobro si vos te moviste un lugar y lo estacionaste 2 autos. Si vos venís de la provincia de Buenos Aires, me clavás el auto en Núñez y te tomás el subte de Congreso de Tucumán y me clavaste el auto 16 horas y entonces me ocupás un espacio público durante mucho tiempo, sí te cobro. Igual que en los centros comerciales a cielo abierto. Si vos te estacionás, comprás y te vas, está perfecto. Si vos dejás el auto 10 horas, te voy a empezar a cobrar, porque tenés que ordenar eso. De la misma manera que de ahí tenés que abordar las bicisendas. ¿Están bien o están mal? Depende, algunas están bien y otras están mal. Donde están generando congestión, no están bien. Las terrazas de los bares, ¿están bien o están mal? Donde están generando congestión, no están bien. Entonces, el principal problema que tiene una ciudad es la congestión. Todas las aristas que tenés, todas, tienen que ir en función de descongestionar. A mí me tocó vivir en Londres. Cuando vivía en Londres, ir a la universidad me llevaba 40 minutos en subte y 2 horas en colectivo. Cuando volví otra vez, tardaba lo mismo. ¿Por qué? Porque tuvieron políticas para descongestionar el tránsito, ¿sí? Después sí hay que extender 2 líneas de subte, que son la C, que tiene que llegar a la terminal de ómnibus de Retiro y eventualmente al barrio Mujica, Comodoro Pi, barrio Mujica, y hay que extender la H a Pompeya. Y después hay un tema adicional, que es que en la ciudad de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires lo único que puede hacer con las paradas es decir dónde las pone. Todos los expertos con los que hablo, y nuestro equipo tiene una cabeza muy importante, se llama Pablo Lenki, hay que extenderlas un poquito para que los colectivos no entren y salgan, que eso te hace caminar 50 metros más, pero descongestiona el tránsito. Y desde el 98 que están cerrados los registros de nuevas líneas de colectivo. Y la Ciudad de Buenos Aires debería poder crear nuevas líneas intraurbanas. ¿Por qué? Porque antes todos convergían a trabajar al microcentro. Pero ahora eso no pasa y es muy difícil encontrar irte de Flores a Palermo
y hay gente que va de ese lugar a estudiar, a trabajar, y eso hay que rediseñarlo, sí. Me hiciste acordar qué infierno que era llegar en autobús a partir de Maida Bay, la Oxford Circus. Era una cosa. ¿Viste? Tardabas 2 horas para un trayecto que normalmente te debería llevar 20 minutos. Así es. Era realmente así es. impresionante. La última pregunta que tengo yo para hacerte pasa por las torres. Los vecinos están preocupados. La superpoblación de torres que se están edificando por todos lados, Sí. y la infraestructura sanitaria y demás no da para todo eso. Sí, nosotros el código urbano no lo votamos. No lo votamos por 2 motivos. Primero, porque nos parecía que era cómo se diseñó te hacía perder un instrumento para el desarrollo del sur de la ciudad. O sea, en el sur de la ciudad tenés un montón de barrios mucho menos densos y deberías hacer lo mismo que se hizo en Urquiza a lo largo de Holmberg. Es el tipo de tratamiento que deberías tener en el sur de la ciudad para desarrollarlo. Porque en el sur de la ciudad de vez en cuando le llevan un juego olímpico, le llevan un parque de roca, le llevan un parque de diversiones como integramos el parque de la ciudad, le llevan un autódromo, pero eso es para alguien que va y vuelve, pero no desarrolla cómo se vive ahí. Entonces, el primer punto es, el código debería incentivar la construcción en los lugares menos densos de la ciudad. Ese es el primer punto. Hoy tenés instrumentos, tanto desde el Banco Ciudad como trabajando con otra ley de plusvalía para incentivar precisamente eso, viviendas para alquiler en el sur de la ciudad para determinados grupos socioeconómicos. Y entonces dejar de desincentivar la construcción de altura en un montón de lugares de la ciudad. El código hay que revisarlo hoy por alturas. Y lo otro que pasa hoy en la ciudad, y por eso necesitas incentivos económicos, es que vos para tener un crédito de $50.000 hipotecario necesitas ganar 3,5 millones de pesos. Entonces, ¿quién construye? Construye el que ya tiene plata. ¿Dónde construye? En el barrio donde le parece que es lindo, a pesar de que ya vive y no está construyendo para vivir. Ya vive ahí, invierte ahí. ¿Sí? Entonces lo que decís vos es, lo que contabas es, se sobresatura, se sobredensifica, cambia la fisonomía y la identidad del barrio y además después los servicios públicos no dan. Entonces tenés que hacer al revés, tenés que desincentivar y proveer incentivos para construir en aquellos lugares donde hoy no, hay un potencial enorme y no está construido. Vos pensás que solo en Lugano tenés 15.000 estudiantes que van a la UTN. Martín, gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Estuvimos conversando con Martín Lustó, precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.